¿Por qué yo diría, aunque están todas de alguna manera vinculadas al tema de por qué Estados Unidos apoya de esta manera a Israel? Bueno, porque sustituye en sus funciones de potencia hegemónica a Inglaterra. Es el paso precisamente del imperialismo clásico inglés al neoimperialismo norteamericano. ¿Cuándo se da esa transición? Bueno, puede verse desde distintos puntos y asignarse a distintos momentos históricos, pero sin duda, por lo menos ya en el arranque del siglo XX hacia adelante, y sobre todo, pues después de la Segunda Guerra, ya la hegemonía de los Estados Unidos mundial es inobjetable, es claro. Entonces, hay una enorme responsabilidad por parte de Inglaterra en todo este proceso de instalar un bastión, digamos, de interés geoestratégico por el capitalismo mundial, por el imperialismo, por el gran hegemón en este sistema, que fue primero Inglaterra. Pues ellos, con la declaración Balfour famosa, son los primeros que van a echar adelante todo este proyecto y a abrir las puertas al sionismo que venía desde fines del siglo anterior, del siglo XIX, trabajando por hacer este proyecto. Pero, ¿qué significa entonces que después de que declina, digamos, la hegemonía británica y entra en apogeo la hegemonía norteamericana, que siga manteniendo este apoyo? Bueno, es una evidente alianza estratégica. ¿Por qué? Porque es el gran, digamos, punto de vigilancia, de supervisión, de control de toda la zona de Medio Oriente, que, como sabemos, por razones energéticas, comerciales, financieras, sigue siendo una zona de gran importancia en la geopolítica mundial. Pero, ¿qué es lo que lo hace solamente por su interés y por su propia voluntad? ¿O de qué se vale Israel para torcerle la mano y para hacer que mantenga explícitamente este apoyo de Estados Unidos? Viene una elección, viene otra elección, sea un demócrata, sea un republicano, el famoso lobby, sobre todo en Nueva York, en Washington, de los grandes financieros israelitas o judíos, son los que de alguna manera van a determinar y van a, digamos, hacer valer toda su potencia económica, financiera, política, para que Estados Unidos mantenga esa posición. Si además de eso, como se sabe, Israel tiene su propio desarrollo tecnológico de armas atómicas, hasta un cierto punto puede Estados Unidos contener algunas acciones de Israel, pero más allá de un límite no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no se va a someter en función de lo que él llama su propio interés y su propia seguridad nacional, amenazando con hacer uso, cuando lo estime conveniente, de las propias armas atómicas. Entonces, hay ahí una situación, digamos, de alianza estratégica y a la vez de una cierta autonomía y de fuerza económica, financiera y de armas nucleares por parte de Israel, que no pueden contener los propios Estados Unidos. Si en algún momento aprietan Israel a Estados Unidos y tiene que doblar y dar marcha atrás cuando trata de intervenir en alguna mediación, en disminuir el impacto de alguna iniciativa israelí, tienen que dar marcha atrás. Entonces, esto, bueno, ¿qué significa? Que siguen en una posición el Estado de Israel casi irreductible. La gran amenaza
de nuestros días que sigue ahí pendiente, que sigue viva, vigente, es la acción en contra de Irán. Nos tocó a nosotros ver el caso de la central atómica que estaba construyendo Irak en el llamado la central de Osirak, un lugar que fue atacado por Israel, tal vez en aviso de última hora a los Estados Unidos, pero por su propia decisión, y lanzaron explosivos, unos cohetes, un cohete, no se sabe si fue efectivamente esa la manera, o entraron a acordonar la central atómica de Osirak y hacerla explotar. El caso es que la destruyeron. Entonces, si, como se puede suponer, tienen localizados los puntos estratégicos de las armas o el posible desarrollo de armas nucleares de Irán, no nos extrañemos de que en cualquier momento pueda ocurrir un nuevo ataque. Sobre lo que es, entonces, es su fuerza económica, financiera, militar y el lobby que realizan al interior de los Estados Unidos, incluyendo una muy grande influencia en todo el aparato mediático norteamericano y mundial. Es decir, las grandes cadenas de televisoras, los grandes medios de prensa, de radio, siguen siendo muy directamente influidos por Israel. Entonces, es su fuerza lo que obliga a Estados Unidos a mantener esa alianza estratégica que desde luego también le conviene. Sobre las características del Estado, no sé, tal vez Enrique quiera hacer algún comentario. Lo que diría es que, independientemente de cómo caractericemos los hechos que están ocurriendo, tal vez sí pudiéramos ponernos de acuerdo en que es la zona del mundo donde los derechos humanos son más vulnerados, más violados, y donde hay más acción de un Estado opresor, de un Estado que oprime a una población. Quizá en eso pudiéramos coincidir. Respecto a la viabilidad del Estado palestino, yo desearía que fuera viable el Estado palestino. No creo que, si es viable el Estado Vaticano, que no tiene territorio, pues yo digo que es viable el Estado palestino, hay que luchar con ellos. Y si esa es la demanda que plantea el pueblo palestino, pues con él habría que estar, ¿no? Esa sería mi posición. Bueno, a mí me gustaría... Bueno, sí, adelante. Sí, a propósito de lo que dijo el señor director hace un rato, de por qué México tiene relaciones con Israel, siendo que no recuerdo si usó la palabra racista, en fin, pero se preguntó por qué México tiene relaciones con Israel. Quisiera preguntarle al señor director, por ejemplo, ¿qué opina de cómo en México se tratan a los indígenas y a los migrantes? ¿Qué nos podría decir al respecto? Y a propósito de que la sociedad mexicana en su conjunto se muestra bastante indiferente en este sentido. Hay ciertos, el padre Solalino, por ejemplo, ciertas figuras que salen en defensa de estos migrantes, incluso arriesgan su vida, pero en términos generales la sociedad mexicana se muestra indiferente, quizás porque piensan, son centroamericanos, no importa. ¿Qué nos puede comentar el director al respecto? Que hay que apoyar al padre Solalinde y que hay que hacer público lo más que podamos estas circunstancias y que hay que hacer todo lo que está en nuestra alcance para que el Estado mexicano se modifique su política. Nosotros somos partidarios de la visa de tránsito. El Estado mexicano debe darle la visa de tránsito al inmigrante. Simplemente desde el momento que entre, bajo la protección de las leyes mexicanas, hasta que cruce el territorio y termine su tránsito y vaya a buscar el sueño americano, debe tener la protección de las leyes mexicanas. Esa sería mi postura respecto a la visa de tránsito. Otro comentario, a ustedes me parece interesante que estén pues, abogando por una razón como la Palestina, pero en el mundo, por alguna razón, el Medio Oriente es
foco de atención constante, ya sea a favor o en contra de Israel, a favor o en contra de la causa palestina. Hay otras causas en el mundo que no reciben ni remotamente la misma atención. Una de ellas, por ejemplo, es la de la República Árabe Saharaui, ocupada por Marruecos ya por ahí desde hace unos 30 años, segmentada de una manera similar a como está segmentada lo que es Cisjordania. Y la gente diplomática de Marruecos aquí en México y en otros países lucha, pero todas sus declaraciones, todas sus luchas, toda su insistencia de que Marruecos se salga de su país, caen en oídos sordos en México y en casi todas las partes del mundo. ¿Por qué es que una causa como la Palestina recibe tanta atención mundial y otras causas como el ejemplo de la República Árabe Saharaui simplemente caen en oídos sordos? Aquí ha estado el embajador de la República Árabe Saharaui y nosotros deseamos y luchamos porque el pueblo saharaui obtenga su independencia. También llamarían a que México rompa relaciones Si diplomáticas fuera con el caso, Marruecos. si fuera el caso, no, fíjate que no tiene una política de exterminio tan grave como la de Israel, pero si fuera una demanda del pueblo saharaui, nosotros la apoyaríamos. Me parece que no se ha definido bien la política que tiene Marruecos hacia el pueblo saharaui, cómo se ha difundido la política de Israel hacia el pueblo palestino. Grandes extensiones del territorio que ocupa Marruecos en la República Árabe Saharaui están minas terrestres que están establecidas para que los árabes ni siquiera puedan cruzar esas áreas, ¿no? Entonces, hay una política de opresión muy fuerte. También es una política de genocidio. No se ve que el mundo le demande y remueve. Esas cosas no salen en las noticias, pues, como pasa con el Medio Oriente, ¿no? Ofrecemos que a nuestro modestísimo alcance le pediremos al embajador que venga y nos dé su punto de vista. Es lo que podemos. Y también podría darse el caso de Finlandia, México, como relaciones También humanas. pudiera ser si es una demanda del pueblo saharaui. Yo te puedo complementar un poquito. No solamente están minados los campos, también hay un muro de separación. En cierto sentido está peor por lo que estás diciendo, porque hay menos información todavía que en el caso palestino. ¿Y por qué entonces habrá mayor atención sobre este caso? Bueno, porque estamos hablando de un holocausto que tiene más de 100 años. En el caso de los saharauis, el conflicto generado igual por un europeo, ¿no? Por España, tiene 30 años. Esa tal vez sea la diferencia un poco, ¿no? El nivel de impacto. Yo creo que es muy inferior la capacidad de Marruecos para acallar al público, para tapar las cosas, que la que tiene Israel. Los grandes medios de desinformación del mundo básicamente están en 5 cadenas, de las cuales 4 son sionistas. Ahí no hay marroquíes involucrados. Entonces ellos no tienen esa capacidad. Yo creo que poco a poco también se va difundiendo y en la medida que eso ocurra, pues también se irán sumando acciones de apoyo a este pueblo. Desde luego, sí, también ha habido masacres contra la resistencia saharaui. Eso nunca sale en las noticias. Eso, pues en las noticias no pasa nada ni en Palestina, pero si ven los medios alternos, sí, ya la presencia de ambas causas es más constante, pero pues en medios alternos.